¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Qué gusto darles la bienvenida a una nueva emisión de la UNAM Responde, como ya vieron, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que llega a su edición número 38 y que, bueno, con el paso de los años se ha convertido en la feria de todos y de todas, porque da cabida a todos los lectores, a todos los autores de todos los gustos y de todas las edades, con espacios que pretende incluir, por supuesto, a los profesionistas del libro, a las infancias, a las juventudes, pero también a la ciencia y, por supuesto, la literatura. De todo esto les estaremos dando cuenta durante los siguientes minutos. Acompáñanos. Reiterar que la ciencia también cuenta historias, generar nuevos públicos y hasta despertar vocaciones son algunos de los objetivos del programa Fil Ciencia, que año con año va en crecimiento en esta Feria Internacional del Libro. Y para hablar desde la experiencia personal como público, como científico, pero también como escritor, nos da mucho gusto platicar esta tarde con Andrés Cotaiviar. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, muy contento de estar llegando fresco a la FIL y me encanta cómo me presentas porque soy todo eso en mis diferentes facciones. Pues de eso vamos a platicar, porque de eso se trata. Cuéntanos cómo ves desde fuera y cómo entiendes que este programa o esta línea de la FIL puede tener un peso importante, entendiendo que tú tienes todo que ver con la ciencia. Claro, es que creo que hay un error en seguir concibiendo como las dos culturas, que es una herencia como de mitades del siglo XX, de que hay humanidades y hay ciencia y hay artes. Todo es una mezcla realmente. Entonces, como tal, creo muy pertinente que aquí haya una sección cada vez más grande de ciencia, porque la ciencia es parte de la cultura, ¿no? O sea, había una época que se decía la cultura científica, pero realmente es que la ciencia es parte de la gran cultura. Y como tal, además, hay muchas oportunidades, pues, de revelación, hay muchas oportunidades que se prestan a la narrativa o a la exploración poética y Para a la allá iba, metáfora. para allá iba justo, porque Sí, una parte es esta interpretación o esta intención de entender la ciencia como parte de la cultura, pero la otra es hacerlo de forma muy evidente a través de las letras, de la literatura, y hacerlo con libros como el que tú tienes en manos. Cuenta. claro, yo a veces digo que es como explorar este fértil vínculo que hay, ¿no? Entre disciplinas, de la cual pueden salir cosas que aporten tanto para un lado como para el otro. Pero digamos que como alguien que está siempre interesado en la comunicación de la ciencia y en difundir lo que se hace en la ciencia de frontera, pues las letras, la narrativa en general, digamos, pues es la oportunidad, digamos, más palpable para transmitir esto al gran público, a conectar con otros ámbitos de la sociedad. ¿Quién se debe encargar de esto? ¿Los científicos, los divulgadores, los escritores, los profesionistas, los editores? Yo diría que ninguna excluye a la otra. O sea, creo que debería haber un poco de todo. Creo que si bien a nivel ciencia se debería ser parte fundamental de tu quehacer científico, divulgar aquello que haces. O sea, ahí es una cuestión más de la administración de la ciencia quizá. Pero creo que también necesitamos gente profesional que sea gente que se dedica a la comunicación, que básicamente pues comunica cosas de ciencia, como hay periodistas de ciencia, ¿no? Vaya, y también desde las editoriales pues debería haber un empuje, darse cuenta un poco de la, porque ya es un auge lo que está sucediendo, Estrategia. sobre todo en la literatura naturaleza, vaya, en la literatura, que claramente de unos años para acá está creciendo, sea de manera deliberada o nada más lo que los mismos autores, autoras les mueve, pues habría que darse cuenta de eso desde la industria. ¿Qué, Y qué es la literatura antes de que le sigas? la literatura, pues yo digo que es ese cruce entre naturaleza y letras, o sea, entre nuestra, digamos, interacción con el medio, con el medio ambiente, y es nada más una literatura que, si bien muchas veces desde el yo, ¿no? Desde la subjetividad, busca quitar un poco al humano del centro, vaya, o sea, que el centro no somos los humanos, el humano no es el centro de nada, y la Tierra no es el centro del sistema solar, ¿no? Hay que empezar a romper esas narrativas y ver hacia alrededor, ver hacia todo lo demás, y las tremendas oportunidades hay que diversificar y aumentar nuestras perspectivas. Somos un elemento más y lo vemos muchísimo más evidente a raíz de esta pandemia, en donde no somos los protagonistas, sí somos los responsables de muchas cosas, pero no tenemos por qué hacer que el mundo, que el universo, que la naturaleza gire a nuestro alrededor. Pero ¿qué sí podemos hacer en este sentido de contar y de contagiar la ciencia, por ejemplo, con proyectos como el de Científicos Anónimos? O sea, ¿qué podemos hacer ahí? Nada más darnos cuenta que pues es una también oportunidad de oferta de entretenimiento nocturno, a veces la ciencia, o de entretenimiento cultural, y que desde ahí, pues a veces al ampliar tanto tu perspectiva, descubres nuevas dimensiones. Y en esas dimensiones muchas veces te das cuenta de lo que tú dices ahorita, de nuestra responsabilidad como criaturas industrializadas, en gran medida
la crisis ambiental en ciernes, pero entonces tiene que empezar desde darte cuenta de que, ¿no? Desde una especie de toque de base o tocar tierra para que eventualmente puedas llegar o no a llamar a una acción, ¿no? No puedes pretender, así como no puedes valorar lo que no conoces, no puedes pretender conservarlo, ¿no? Mucho menos. Cuéntanos del libro que estás presentando en esta feria del libro que tiene que ver con estos vínculos, con estos puentes entre la literatura, entre la naturaleza, entre los animales de todos tipos. Pues se llama Faunologías, aproximaciones literarias al estudio de los animales inusuales, fíjate qué titulote. Y básicamente es un bestiario de criaturas reales, pero que resultan tan insólitas que parecen inventadas, ¿no? Es un poco como la zoología fantástica de Borges, pero puesta de cabeza. Aquí el ejercicio se trata de buscar organismos reales, patentes, que nada más tus dotes los hacen, pues francamente parece que trastocan los linderos de la fantasía. Y lo que yo busco ahí es poco recuperar el asombro, porque, digo, el siglo XIX tuvo muchas cosas no tan positivas, el colonialismo y demás. Pero a nivel naturalista, pues había esta idea de descubrir el mundo, de asombrarse. Y la verdad es que a los humanos nos hace falta mucho eso, porque realmente la gran mayor parte de la biodiversidad no está descrita. Se supone, más o menos estimaciones, el 20%. Entonces realmente conocemos poquito y creo que nos hace bien volver a tener el asombro, que es uno de los mayores ganchos, creo, de curiosidad. Wow. Tendremos que hablar en otro programa acerca de cómo despertar esa curiosidad, el asombro, el interés en la ciencia y en aquello que de muchas maneras o durante mucho tiempo nos ha parecido muy lejano, que lo tenemos en la ropa que usamos, en la forma en la que hablamos, en la forma en la que caminamos y que nos impacta. Es un camino de ida y vuelta, como dice el título del stand del pabellón de España de esta FIL Guadalajara. Andrés Cotailler, muchísimas gracias por estos minutos. Nos seguimos viendo en los pasillos de esta feria y por supuesto también en la pantalla de TV UNAM en la revista de la universidad. Condorito es el personaje que este año da la bienvenida al Salón del Cómic y Novela Gráfica, uno de los espacios que durante los últimos días de la FIL se convierte en los más concurridos, en los más coloridos y de los más visitados. Y para hablar de qué va, de las novedades de esta sexta edición, nos da muchísimo gusto platicar con Armando Montes, quien es el coordinador general de expositores y profesionales de la FIL Guadalajara. ¿Cómo estás, Armando? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por invitarme a hablar del Salón del Cómic. Pues platícanos de que es un espacio recién o nuevo, digamos, en muchos sentidos. ¿Cuáles son las características, los objetivos con los que fue creado este salón? Pues mira, yo te diría que no es tan nuevo, ¿no? Comenzamos en el 2017. En el 2017 identificamos como que el cómic estaba creciendo cada día más, que era una necesidad de que el mismo público asistente a la FIL nos exigía de alguna manera. Identificamos un espacio donde lo podíamos hacer y bueno, esta ya va a ser nuestra sexta edición. Y un poco, digamos, el objetivo de este espacio es pues tener una mejor oferta de actividades y contenido para el público visitante en la FIL. Para nosotros es bien importante como Feria del Libro darle su valor al libro y al autor, y es por eso que este Salón del Cómic está enfocado en eso, en el libro y en el autor. Hay muchas convenciones de cómic o de cultura pop donde hay merchandising, hay cosplay, hay videojuegos y demás, y está bien, a todo el mundo nos encanta, pero nosotros a Feria del Libro nos interesa mucho el autor y el libro, y en este caso nos interesa mucho desarrollar a los autores independientes mexicanos de cómic. Cuéntanos qué es lo que cabe aquí, de qué se trata cuando estamos hablando de cómic y de novela gráfica, porque no se trata solamente de ilustrar un libro, pero también cabe aquí quiénes son los profesionistas, los autores que tienen cabida en este espacio. Mira, para nosotros es muy importante que los autores que vengan aquí tengan obra producida, o sea, tengan cómics y novelas gráficas para que los muestren en el gran evento, en el gran escaparate que es la FIL, ¿no? Jueves y viernes de la FIL tenemos un montón de visitantes, o sea, un montón de escuelas. Tú has visto aquí, está a reventar de niños y entonces es un buen público que puede venir y visitar el Salón del Cómic. Pero también hay que decir que el cómic pues no solo es para los niños, ¿no? El cómic y la novela gráfica es solamente una manera diferente de contar historias, ¿no? Entonces eso nos emociona porque pues hay un montón de gente queriendo contar historias, ¿no? Y tenemos muchas editoriales independientes mexicanas que vienen aquí, tienen un stand y hacen la venta de sus cómics. Pero no solo hay stands, hay un programa de actividades en el Foro Ríos, que es este que tenemos aquí, y en el Salón de Ilustradores, que está en la esquina del área internacional, donde tenemos un programa de actividades. Además del programa de actividades, tenemos una sección que se llama Fábrica de Cómics, donde
autores de toda la República Mexicana. Tenemos autores de alrededor de 20 estados de la República. Tienen sesiones de dibujo, de venta y de firma de libros con el público asistente. Entonces, más allá de tener un evento para el público, o sea, para que la gente venga y tenga contenidos, también nos interesa que todos estos autores vengan y los conozcan. Cuéntanos, te decía nuevo porque es la 6ª edición cuando la FIL tiene 38, entonces lo que busca o a lo que se dedica es una forma diferente de contar historias. ¿Cuál es el peso? Ya lo decía Irene hace unos días, Irene Vallejo, no es un género menor. ¿Cómo lo entienden y cómo además lo resaltan para darle cabida a estos interesados en el cómic y en la novela gráfica? Pues mira, no es un género menor, como dices. Hay países como en Francia que la industria, el tema del cómic, factura alrededor del 10% de toda la facturación de la industria editorial. Entonces, podemos tomarlo como un impulso a las industrias creativas, en este caso en el cómic, pero también a una manera de crear economía, ¿no? Y además, pues, desarrollar nuevos talentos, o sea, hay un montón de cosas a partir de eso que podemos resaltar, ¿no? En este caso, pues, es traer autores, hacer que se junten, hacer algunas actividades también profesionales con ellos. Este año, por ejemplo, yo voy a tener una reunión con organizadores de ferias de cómic de distintos lados del mundo, de Mallorca, de La Coruña, del Festival de Angoulême en Francia, de Valdivia en Chile, algunos locales como Puebla, Ciudad Juárez. Entonces, a mí un paso que tenemos ahí por ahí pendiente y que lo vamos a lograr en algún momento es que además de que sea un festival de cómic para el público, también tenga su parte profesional. Entonces en eso estamos trabajando. Pues siguen en este proceso y en este aprendizaje, pero también en esta necesidad de satisfacer a los públicos de todas las edades que están interesados, como decíamos, en esta forma de contar. Y en este sentido hay actividades para todas las edades. Vamos a tener desde el homenaje a Condorito, que tiene pues toda la historia, hasta uno de los moneros más conocidos, que es Mont. Sí, bueno, mira, el homenaje a Condorito ahora sí que surgió desde el año pasado que homenajeamos a Mafalda y que fue un gran éxito. Entonces, a partir de ahí, la gente del gobierno chileno nos buscó para ver qué podíamos hacer con Condorito y con Pepo, que es el autor. Y bueno, decidimos que este año el homenajeado sean Pepo y Condorito. Y pues aquí está, el Foro Ríos va a estar ambientado, bueno, el Foro Ríos y el Salón del Cómic en general van a estar ambientados con Condorito y toda la historieta alrededor de él. Los personajes en este foro podrán ver una muestra museográfica para que conozcan un poco de lo que es el mundo de Condorito. Y bueno, y va a haber 4 actividades alrededor de esta historieta. La inauguración, que es el jueves 5 de diciembre a las 12 del día. Van a estar Alberto Montt y algunos otros autores presentando, homenajeando a Condorito y a Pepo, ¿no? Pues invitados todos los públicos, los conocedores, pero también a quienes estén buscando nuevas formas de narrar a este salón del cómic y de novela gráfica del 5 al 8 de diciembre en esta parte de la FIL Guadalajara, que es el área internacional. Sí, es el área internacional, pasillos G, H y ñ del área internacional. Digo, y a mí me gustaría agregar que no todo va a ser Condorito, es una buena parte, es un buen homenaje, pero va a haber un montón de autores independientes que sería interesante que se den una vuelta porque son propuestas diferentes que no encuentran muchas veces en la mayoría de las librerías. Es una oferta editorial interesante, alternativa, de buena calidad y pues está bien porque al final están apoyando a los editores independientes y créanme que todos los que vienen aquí hacen cosas de muchísima calidad. Pues ahí está la invitación abierta para visitar este Salón del Cómic del 5 al 8 de diciembre. Muchísimas gracias, Armando Montes, coordinador general de expositores y profesionales de la FIL Guadalajara. Muchas gracias por la invitación. Pues un gusto que estés aquí o que nos reciban también en este espacio, en esta área de la FIL. Y ahora los invito a conocer también una novedad de esta edición de la FIL Guadalajara y es que por primera vez la Universidad de Guadalajara tiene un pabellón. Vamos a conocerlo con Viri Mondragón. Laura, pues te agradezco muchísimo por recibirnos en el pabellón de la UDG. Primero que nada me gustaría que nos platicaras cómo está distribuido y cuál es la idea creativa de este pabellón. Bueno, es la primera vez que tenemos un pabellón como universidad. La universidad de la UDG, igual que la UNAM, es súper grande, entonces tenemos muchas dependencias que normalmente ponen stands en diferentes espacios de la FIL. Y
y esta es la primera vez que unimos esfuerzos para tener un solo pabellón. El concepto que ustedes pueden ver aquí atrás es el escudo de Jalisco, el escudo de Guadalajara, y el escudo de la UDG es un árbol que tiene a los costados 2 leones. Y el león es el animal representativo de la universidad, así como para ustedes es el puma, para nosotros es el león. Entonces, por eso tenemos al centro del stand un árbol que cuenta toda una historia justo de cómo nace este árbol y de los estudiantes como fruto de la universidad y de la educación pública. Lau, el pabellón cuenta con diferentes espacios. Cuéntanos en dónde nos encontramos. Así es, miren, en este momento estamos en el área que es como nuestra pequeña biblioteca, donde se unieron tanto la editorial de la Universidad de Guadalajara, que es donde ustedes pueden encontrar pues las publicaciones que hace nuestra comunidad, nuestros investigadores, investigadoras, nuestros centros universitarios. Entonces aquí todo el sello editorial de la Universidad de Guadalajara está en esta zona. Pues una gran oferta editorial. ¿Te parece si seguimos recorriendo? Así es, vamos a conocer. Y ahora nos encontramos en otro espacio en donde están sucediendo muchas más actividades. Cuéntanos de estas, Lau. Así es, del otro lado del pabellón tenemos a la Fundación de la Universidad de Guadalajara, que tiene una serie de actividades. Bueno, la Fundación de la UDG apoya distintas causas, desde becas para estudiantes hasta temas como medio ambiente, temas sociales. Entonces tienen aquí una serie de juegos, activaciones, mercancía a la venta, que todo lo recaudado se va a estas causas. Entonces es muy bonito ver cómo la gente tiene como esa intención de participar. Tenemos nuestra tienda de piel de león, que es nuestra tienda oficial de productos de la Universidad de Guadalajara, para estudiantes, trabajadores o para la gente que es egresado de la universidad y que le gusta portar algo de su alma mater. Entonces tenemos, bueno, playeras, tenemos tazas y toda una línea de mercancía de la universidad. No puedes invitarlos, por favor visiten el pabellón de la Universidad de Guadalajara. Somos orgullosos y muy felices vecinos del pabellón de la UNAM. Tenemos un espacio de descanso, tenemos cosas para escuchar, cosas para leer, cosas para ver. Entonces será un gusto contar con su presencia y bueno, este es el primer año que lo hacemos, pero de ahí en adelante cada año les esperamos aquí en el pabellón de la UDG. La Fiesta Prometida es un libro de memorias, pero que también refleja la experiencia personal de la autora y que habla sobre temas como el amor, el deseo, la experiencia diaria, la identidad, pero también esas relaciones interpersonales. Para hablar de la obra más reciente de Jennifer Clement, nos da muchísimo gusto tenerla aquí desde la FIL Guadalajara. ¿Cómo está, Jennifer? Muy bien, gracias por leer el libro y estoy contenta de estar hablando contigo. Pues muchas gracias y de eso se trata, de seguir compartiendo estos temas, estas inquietudes. Cuéntanos cómo es que surge la idea de este libro, porque si bien hay un precedente, no era necesario, digamos, o indispensable, esta precuela. Lo que pasa es que me di cuenta que tiene que ver con la edad que tengo viendo hacia atrás, que viví 2 momentos muy excepcionales en la Ciudad de México antes del Tratado de Libre Comercio y en Nueva York antes de la pandemia del SIDA. Entonces, cuando mis padres, que son norteamericanos, llegaron a México, yo tenía solo 6 meses de edad. Llegamos a la colonia de San Ángel, inmediatamente la casa estudio donde vivieron a Diego Rivera y Frida Kahlo se volvió mi segundo hogar. Estuvimos rodeados de intelectuales, escritores, pintores, escultores. Entonces, hay muchas historias sobre esa época en México. Y luego me fui a Nueva York a los 18 años. Y bueno, conocí a Jean-Michel Basquiat, a Keith Haring, a los grafiteros y a Madonna y todo ese grupo de personas. La única persona famosa era Andy Warhol en ese momento. Y luego llegó la pandemia de SIDA y todo un poco se acabó. Y luego regresó a México a los 27 años. Entonces, el libro está dividido en 2 partes, la Ciudad de México y la Ciudad de Nueva York, que en mi imaginación son ciudades hermanas. Okay. Oye, ¿cómo todo este contexto, todos estos hechos se resumen en una anécdota, digamos, para hilar la historia del libro? Lo que pasa es que yo lo escribí no como una novela, porque estoy un poco en contra de las memorias que se leen como novelas, porque yo no creo que la vida es como una novela, ni la memoria es como una novela. Entonces pensé mucho en esta cita de Borges que dice que la memoria es un montón de espejos rotos. Entonces es un montón de espejos rotos. Está hecho en fragmentos que van creando un todo, ¿no? Oye, ¿y es de alguna manera una respuesta a las inquietudes, a las necesidades de tus lectores, de tus historias anteriores? Pues es mucho el libro de cómo me hice una escritora. Entonces yo creo que tanto para los lectores o para escritores jóvenes, también es una especie de retrato de cómo
me hice escritora. Y es una etapa, un pretexto también para soltar la literatura o para bien, o más bien para mezclarla con otras artes. Cuéntanos qué es lo que sucederá con este libro después de... Pues ya se vendió para película. Lo compró una compañía productora en Inglaterra. Entonces sí, yo creo que ya para el 2026 ya salió la película. Cuéntanos de esta parte, cómo sin dejar de ser tu historia, sin dejar de ser tu libro, se convierte en una historia de todos y sigue estando presente ahí esta parte literaria. Pues qué bueno que lo dices, porque sí es mi historia, pero también tiene mucha investigación, es mucho la historia de esas épocas, de esas ciudades, de esos personajes. Entonces, espero que tenga esa cosa universal. Y para terminar, cuéntanos, ¿qué es esta fiesta prometida a la que te refieres? O más bien, no sé si qué es, pero cómo la interpretas o cómo sugieres que la entienda el lector. Bueno, para mí es un eco de la tierra prometida, pero también no sé para cuántas personas, pero para mí siempre siento que la vida es como una fiesta prometida que nunca exactamente sucede como tú te lo habías imaginado o soñado, ¿no? Es como siempre la estás esperando. Es lo que siento. Y bueno, el libro está lleno de fiestas. Además, ¿qué tanto refleja esto de tu experiencia, de tu interés además por compartir este gusto por la lectura? Pues yo siento que la lectura es muy importante y de hecho dentro del libro también hay lecturas que me han por loco formado, música, películas, porque creo que son todas estas cosas que van haciendo una vida, ¿no? Las influencias de afuera también. Sigamos compartiendo este gusto y estas influencias. Está aquí esta edición, La Fiesta Prometida de Jennifer Clement. Muchísimas gracias por estar amigos para TV UNAM y que sigan las diferentes lecturas. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, con esto terminamos nuestro programa de hoy desde la FIL Guadalajara. Agradecemos como siempre la colaboración de la UDG, del Canal 44 y de la FIL para la realización de este programa y los invitamos a que nos acompañen mañana a las 2:30 de la tarde aquí en TV UNAM.